¿Qué tal? Yo soy Jerry Medrano de Emprendedurismo para Adultos y esto es Noticias para Llevar. Bienvenidos a lo más apetitoso y rápido de los sucesos locales, nacionales y mundiales, para bien o para mal, y la que soporte, para que usted quede muy bien informado o informada. Iniciamos esta semana con noticias del primer mundo. Bueno, de los United States of America. Can we consider United States as part of the first world? I don't know. Anyway, this is a case for study. ¿Mande? Inglés. No. Nos escucha gente en español. Perdón. Entonces, iniciamos esta semana con noticias del primer mundo. ¿Tampoco? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, De Celaya. Ay, papaya, de Celaya. Ok. En todo caso, esta es una nota de problemas. Problemas en el primer mundo. Bloomberg Newsweek publicó la semana pasada que Airbnb, el gigante tecnológico que ha cambiado la forma en que los juniors se van de vacaciones y que en su momento se pensó cambiaría la industria hotelera a nivel mundial, pues se la ha pasado tapando hoyos en la coladera del resumidero del tómame una foto como que no me doy cuenta que son sus usuarios. Pues bien, resulta y resalta que la empresa de San Francisco ha tenido que lidiar con una buena cantidad de casos donde sus usuarios en diferentes partes del mundo se han convertido en víctimas de cualquier cantidad de problemas. Desde la camarita escondida en las instalaciones rentadas, hasta violaciones e incluso asesinatos. Y uno que pensaba que lo mejor que me podía llegar a pasar es que me robaran la rasuradora que no uso, pero que sigo cargando en la maleta por si las moscas. Pero ese no es el meollo de la historia. El foco de la nota de Bloomberg es que Airbnb tiene lo que cadenas como el Hilton o el Marriott no tienen. Un equipo de seguridad reactivo de primer nivel para atender los problemas que se lleguen a presentar y un fondo millonario para compensar a las víctimas. Si bien Airbnb está consciente de que la cantidad de problemas en potencia para su modelo de negocio va de la mano con la cantidad de usuarios que tenga su plataforma, pues la filosofía de la empresa la resume Tara Brunch, directora de operaciones globales de Airbnb, de la siguiente manera. Todos sabemos que no se puede detener todo, pero se trata de cómo respondes y cuando sucede tienes que hacerlo bien. Y eso es lo que intentamos hacer todas y cada una de las veces. ¡Qué bonito! Son ese tipo de comentarios los que nos hacen sentir que, pues, una empresa así de grande va a cuidar del usuario y va a responder por los problemas que pasen, ¿verdad? Y es un gran alivio, sin duda, tener esta certeza. Porque los seres humanos somos optimistas por naturaleza. ¿Cuál es el contraste a nuestro optimismo? Cautelosa desconfianza. Chris Sacca, el afamado inversionista de Silicon Valley, fue brutal al predecirle a los fundadores de Airbnb, cuando buscaban inversionistas, la realidad de su negocio. Y cito: chicos, esto es súper peligroso. Alguien va a ser violado o asesinado y sus manos estarán manchadas de sangre. Obviamente Chris Sacca no es inversionista de Airbnb. Y se pregunta usted, ¿por qué si el modelo de negocio de Airbnb ha tenido estos problemas, no los he escuchado hasta ahora? En parte porque no son una persona de interés en las denuncias penales y en parte porque sus términos y condiciones impiden que los usuarios los liguen a los problemas que puedan llegar a enfrentar. ¿Recuerdan el fondo millonario para atención a las víctimas? Va ligado de un acuerdo de confidencialidad. Pero bueno, regresamos a México lindo y querido, donde nuestro querido presidente nos sigue dando material para nuestro segmento ya recurrente de México Mágico. Sí, queremos una clase media, desde luego. Queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos para constituir una nueva clase media más humana, más fraterna, más solidaria. Eso es lo que buscamos, sacar de la pobreza a millones de mexicanos, que mejoren sus condiciones de vida. Pero que no dejen de voltear a ver a los desposeídos, marginados, necesitados, que no den la espalda al que sufre. Y además, que estén más conscientes, más politizados, para que resistan campañas de manipulación, que no sean presa fácil de la manipulación que orquestan, que llevan a cabo los grupos de interés creados
Los que no quieren que haya cambio, a ellos les conviene mantener el statu quo. Estas son las palabras que el señor presidente López Obrador dijo ayer en conferencia de prensa mañanera. La primera parte es loable, ¿no? La clase media debería de preocuparse y apoyar a quienes menos tienen. Son buenos valores cristianos cuando usamos el sentido de la palabra cristianismo a la plétora de sectores religiosos que abundan en México, comenzando con la secta católica hasta llegar a la secta de los santos de los últimos días. Pues bien, el problema, como siempre, viene en el complemento. Que no sean presa fácil de la manipulación. ¿La manipulación de quién, señor presidente? O todos culos o todos rabones, diría mi abuela, ¿eh? Porque no puede pedirle al pueblo bueno que no se deje manipular por nadie que no sea usted. Es importante recordar en este momento que el señor presidente López llegó a la silla presidencial apoyado por un movimiento de clase media. En julio de 2018, la revista Expansión describió las 4 características básicas de las personas que apoyaban al entonces candidato, por tercera vez, López Obrador. Hombres de 26 a 35 años con escolaridad superior a la universidad, con ingresos de 15,000 a 20,000 pesos. Incluso libres pensadores como Elena Poniatowska, Lorenzo Meyer, Enrique Galván, Fabricio Mejía, Pedro Miguel, también Alcázar, los hermanos Bichir, Epigmenio Ibarra, los Moneros Hernández, Elguer y El Fisgón, los ahora fallecidos Carlos Monsiváis, José María Pérez Gay, Fernando del Paso, Sergio Pitol y Hugo Gutiérrez Vega, todos ellos intelectuales que apoyaron en su momento y continúan apoyando a los que viven a la Cuarta Transformación. Supongo que la perspectiva cambia desde la silla presidencial. Porque ahora un alto grado de educación académica lo hace uno propenso a ser manipulado por los neoliberales. O ser intelectual es ser antipatriótico, si uno no considera un honor estar con Obrador, como es el caso de Roger Bartra Muriá. El señor era comunista cuando apoyaba al presidente, ahora es un conservador más, a juicio del mandatario. Dejando de lado el discurso hipócrita, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Quién es la clase media de la que tanto habla el presidente? Pues dice el New York Times, en una columna que describe la doctora en gobierno por la Universidad de Harvard, Viri Ríos, que aunque el 61% de la población mexicana se identifica como clase media, solamente el 12% realmente es clase mediero. Y el problema reside en que para ser clase media se necesita un nivel de ingreso de 64,000 pesos mensuales promedio para una familia de 4 personas, o 16,000 pesos por persona. Esto es importante porque 2/3 partes de los mexicanos más ricos del país creen ser de clase media. Hay gente que gana 120,000 pesos mensuales y considera que su ingreso es promedio. Y ganan más que el 90% de la población. Por eso luego andan diciendo que conocen gente que con suelditos decentes de 50,000 pesos viven bien. ¿O no, señor gobernador electo García? ¿Verdad? El problema real reside en la gente que gana menos de 64,000 pesos promedio en un hogar de 4 personas. Porque 43 millones de personas que viven en pobreza moderada se consideran clase media. Solo el 10% de la población tiene el ingreso requerido para ser clase media. Y no solo con dejar de ser pobre se convierte en un clase mediero. Hay en México alrededor de 37 millones de personas que no pueden considerarse como pobres, pero tienen carencias básicas como acceso a la salud, seguridad social o educación. Y esto es porque el mismo gobierno federal marca la raya muy abajo para considerar que una persona no es pobre. Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocida entre la raza de la cuadra como el Coneval, con 3,200 pesos al mes, una persona tiene suficiente para cubrir todas sus necesidades. No mamen, ¿verdad? Citando a la doctora Ríos, para ser clase media, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social de Evaluación de la Ciudad de México, se necesita tener ingresos suficientes para satisfacer necesidades de educación, salud, servicios sanitarios, drenaje, teléfono, seguridad social, electricidad, combustible, bienes durables básicos y no trabajar más de 48 horas a la semana. Tener acceso a internet entonces es un lujo. Oiga, usted y yo somos privilegiados en ese caso, ¿eh? Solamente 15 millones de mexicanos son descritos por los criterios que hemos mencionado. Y ellos son los aspiracionistas, dice el presidente López. Aspiracionistas somos todos los demás, que no cumplimos con las características de la clase media y aún así nos engañamos pensando que vivimos bien. Entonces, al señor presidente no le servimos los 15 millones de mexicanos clase medieros aspiracionistas que tiene actualmente. Necesita otros 30 millones que sean fieles a la 4T. Y al señor presidente, claro, que no cuestionen la bondad de nuestro mandatario y sus políticas públicas, sino que ante todo sean compartidos,
honestos, cuidan al prójimo que menos tiene, no se dejen manipular por intereses políticos y que sean mexicanos que participen del proceso democrático del país. Casi nada, ¿no? Coincido parcialmente con Andrés. México será un país mucho mejor cuando todos los mexicanos, sin importar nuestra condición económica, digo que casi todos somos pobres de todos modos, entonces no tienen tanto pedo, ¿verdad? Que seamos compartidos, que seamos honestos, que cuidemos del prójimo, no solo del que menos tiene, que no nos dejemos manipular por intereses políticos y que seamos mexicanos que participemos del proceso democrático de este país. Pero eso es algo que nosotros, usted y yo, debemos lograr, no el señor presidente. Es nuestra labor compartida abrir los ojos y darnos cuenta de que los valores morales de nuestras religiones nos conminan a tener y demostrar estas mismas virtudes, que es nuestro deber moral, humano y cívico, el preocuparnos por nuestros prójimos y sus familias, que el gobierno no está ahí para sacar a nadie de la pobreza, sino para darnos las herramientas necesarias para que trabajando y colaborando como sociedad le brindemos las oportunidades a quienes se preparan. Es labor del gobierno brindarnos paz y justicia, servicios de infraestructura básica como calles, hospitales y escuelas de calidad, el promover la educación y la cultura y garantizar los espacios para que el pueblo pueda ejercer sus derechos. Y a todo esto, ¿cómo le va al gobierno con estas obligaciones que sí tiene? Se la dejo fácil, ¿eh? El Centro de Estudios Espinosa Iglesias indicó que el desarrollo educativo podría disminuir de un 25 a un 33% cuando se consideran varios aspectos preponderantes en el país actualmente, como son las condiciones de vida, la pandemia del COVID-19 y los recursos financieros. Asimismo, indicó que como consecuencia directa de la pandemia, la escolaridad promedio del mexicano podría retroceder 0.6 años. Parece chiste, y chiste malo además, pero desafortunadamente eso es anécdota. Esto fue Noticias para Llevar. Está ahora usted efectivamente informado. El próximo jueves tendremos nuevo episodio en el podcast Emprendedurismo para Adultos. Como siempre, no se lo pierda, por favor. Recuerde que nos encuentra en todas las plataformas donde consuma sus podcasts. A ver, la fallamos otra vez. ¿Es aquí? Aquí. No, acá. Aquí. Ahí vamos a estar para usted. Ahí nos encuentra. Yo soy Jerry Medrano y estas son las noticias. Buenas noches y que tenga usted una agradable mañana.